Lo que queríamos era presentarles a ustedes la propuesta fiscal del Partido Socialista de cara a estas elecciones en relación a un tributo concreto que es el impuesto de sucesiones y donaciones. Lo que quiero transmitir a los asturianos es que en esa propuesta los socialistas lo que planteamos es que los pequeños y medianos patrimonios en las herencias entre cónyuges o de padres a hijos no tributen por esta figura impositiva, por este impuesto en Asturias. Y quiero insistir en que se trata de los pequeños y medianos patrimonios. El impuesto no se va a bonificar al 100%, no se va a eliminar, como ocurre en Madrid, por ejemplo, pero sí que creemos que hay que cambiarlo por dos tipos de razones. Una, porque existe lo que se denomina el error de salto. Ya saben ustedes que este impuesto ha tenido modificaciones durante los últimos años en el conjunto de España. Por eso el error de salto me refiero a una bonificación de 150.000 euros, que si ahora mismo alguien hereda, un hijo, digamos, hereda un patrimonio de 150.000 euros, no paga, y en cuanto pase por ahí, en cuanto pase de ahí, hablemos de 151.000, 160.000, pues paga una cantidad relevante, ¿no? Creemos que eso hay que corregirlo y hay que adaptarlo. Y luego actuamos también porque lo que no se puede obviar es que en España hoy existe competencia fiscal relacionada con este impuesto. Ojalá no existiera. Nuestro planteamiento desde el punto de vista federal y lo que hemos pedido al Gobierno de España es que armonice el tributo para que no haya esas diferencias entre comunidades autónomas, pero en fin, esto yo creo que la adaptación es necesaria por estas dos circunstancias. Pero, insisto, me dirijo a todos estos contribuyentes de pequeños y medianos patrimonios y que sepan que el impuesto para el resto, desde luego, va a persistir en Asturias. Las modificaciones son varias, también relacionadas con la empresa familiar y no solamente con las sucesiones, sino con las donaciones. Y hablamos siempre, insisto, entre cónyuges o en primera línea de consanguinidad, de padres a hijos, ¿no? Nos ratificamos en la necesidad de mantener el impuesto de sucesiones y donaciones, no tanto por una razón recaudatoria, que no tiene una capacidad recaudatoria, como ustedes saben, muy elevada, sino porque contribuye a darle coherencia y equidad al conjunto del sistema fiscal. Nosotros defendemos un sistema fiscal que sea progresivo y equitativo y que no recaiga exclusivamente, y este es en alguna medida uno de los defectos que tiene a nivel nacional nuestro sistema fiscal, en las rentas del trabajo. Por eso, con independencia de su capacidad recaudatoria, consideramos muy importante mantener un impuesto como el impuesto de sucesiones y donaciones, que viene a gravar la riqueza no ganada. Por lo tanto, nosotros consideramos muy importante que no solamente tributen las rentas del trabajo, sino las rentas del capital, la riqueza, como el impuesto de patrimonio, y la riqueza no ganada, que es el caso del impuesto de sucesiones y donaciones. Sin embargo, como ya ha dicho el presidente, este impuesto está sometido a una presión muy fuerte como consecuencia del proceso de descentralización fiscal, que ha concedido competencias normativas a las distintas comunidades autónomas y generó un proceso de competencia fiscal a la baja que, de alguna manera, bueno, pues genera presión sobre las regulaciones autonómicas del impuesto. Nosotros mantenemos a nivel nacional, y así se llevará seguramente en el programa nacional, porque así está ya en distintas resoluciones que hemos tenido en el partido en el ámbito federal, mantenemos la necesidad de mantener este impuesto y proceder a una armonización del mismo que fije unos mínimos que eviten esa competencia fiscal absolutamente destructiva que en la práctica lleva a la desaparición de la capacidad recaudatoria del impuesto. Como digo, mantenemos a nivel nacional la necesidad de armonizarlo, pero también somos conscientes, como acaba de decir, que bueno, pues hay determinadas cuestiones que es necesario corregir, que son básicamente y fundamentalmente el error de salto, lo que tiene que ver también con mejorar algunos requisitos con la vivienda. Hoy en día el impuesto de sucesiones y donaciones en Asturias, las herencias hasta 150.000 euros no pagan el impuesto en Asturias, salvo que dispongan de un patrimonio superior a los 402.000 euros. Los herederos que tengan una discapacidad mayor del 65%, sea cual sea el valor de la herencia y el grado de parentesco
con la persona, con el fallecido, tampoco pagan el impuesto en Asturias. Los menores de 21 años tampoco pagan el impuesto en Asturias siempre que su patrimonio preexistente sea, como digo, menor de 402.000 euros. Y si es mayor, van a pagar o pagan únicamente entre el 2 y el 4%. La herencia de una vivienda habitual ya tiene una reducción entre el 95 y el 99%. La reducción estatal está en el 95% y Asturias ya la amplió en su momento y entre el 95 y el 99% en función del valor de la vivienda. La herencia o donación de una empresa, de un negocio profesional o de una participación en entidades tiene una reducción también del 99%, un 4 puntos más que la normativa estatal. La donación de padres a hijos en metálico para que se pueda comprar una vivienda con carácter protegido también tiene una deducción del 95%. Y además, en su momento también se gravaron, para hacer más progresivo el impuesto, aquellas herencias superiores a los 400.000 euros. En este momento, lo que les decía, más del 95% de los herederos en línea directa en Asturias no pagan el impuesto. Y estas son las más numerosas en Asturias. Las principales diferencias entre Asturias y las comunidades autónomas muchas veces vienen sobre todo en esas grandes herencias y sobre todo con aquellas comunidades que están practicando también rebajas indiscriminadas. Por ponerles un ejemplo, un hijo que hereda 145.000 euros en metálico pagaría en Murcia 17.342,60 euros, pagaría en Canarias 16.002,16 euros. Pagaría en Galicia 7.930 euros. Pagaría en Valencia 1.080,78 euros. Pagaría en Madrid 173,21 euros. Y no pagaría nada en Asturias. Es decir, un hijo que hereda 145.000 euros en metálico pagaría en otras muchas comunidades y no pagaría nada en Asturias. Con respecto ya a entrar en las propuestas del impuesto y las modificaciones del impuesto de sucesiones y donaciones, se va a crear una reducción de 150.000 euros aplicables a los herederos en línea directa, ascendientes, descendientes y cónyuges. Por lo tanto, todos los herederos en línea directa tendrán una reducción de 150.000 euros con independencia del importe total heredado. Con eso que corregimos lo que comentábamos antes, el error de salto. Antes, por ejemplo, teníamos una persona hereda 150.000 euros. En este momento tendría que pagar 18.453 euros. Si heredase 150.000, no pagaría nada, porque tendría hasta 150.000, como decíamos al principio, las herencias en Asturias no pagan. Entonces, si hereda 150.000 no paga. Si hereda 151, pagaría 18.453,07 en este momento. Con la modificación planteada, la misma persona, con 151.000 euros, pagaría 76,50 euros. Esto es, una herencia, simplemente por superar en 1.000 euros, en los dos casos, antes pagaba 18.453,07 y ahora 76,50 euros con la modificación propuesta. También se propone mejorar el tratamiento fiscal de la vivienda en el impuesto de sucesiones y donaciones a través de la flexibilización de una serie de requisitos. Primero, que la vivienda, en lugar de tener que permanecer en el patrimonio del beneficiario o del heredero 10 años, tendrá que estar solamente 5. Y además hay un límite estatal, como saben, de que solamente uno se puede aplicar por una deducción de vivienda, como máximo 122.000 euros por heredero. Bueno, pues eso vamos a mejorarlo también, esa normativa estatal, y vamos a elevarlo a 200.000 euros. Como ejemplo, ahora mismo, si tenemos un heredero mayor de 21 años que recibe una herencia de 200.000 euros, 150.000 en una vivienda y 50.000 en metálico, y que tiene intención de venderla en un plazo de 6 años, no tendría derecho a la deducción porque ahora mismo tiene que tenerla en su patrimonio 10 años. Por lo tanto, como la va a vender primero, esos 6 años no tendría derecho y tendría que pagar 28.229,17 euros. Esa misma persona, en este momento, como está el límite ya en 5 años, ya no tendría que pagar nada en Asturias. ¿Y por qué no tendría que pagar nada? Porque esa persona tiene dos reducciones. La que comentábamos anteriormente de los 150.000 euros, más además el hecho de que ya con 5 años que tenga la vivienda ya podría deducirse esa deducción.
También vamos a mejorar la fiscalidad para las transmisiones de empresa para que garanticen su continuidad en el territorio de Asturias y el mantenimiento del empleo. Por lo tanto, se va a limitar el límite del valor de la empresa. Como saben, hasta este momento había un límite en Asturias para poder optar a esa reducción o ampliada al 99%, porque como saben el Estado tiene 95%, nosotros aplicamos 4 puntos más hasta el 99% y para eso tendrían que ser empresas con un valor de 5 millones de euros. Bueno, ese límite desaparece. Cualquier empresa, sea cual sea el valor de la empresa, tendrá derecho a esos 4 puntos más. Por lo tanto, es un avance importante. Y después, aparte, se va a extender esa reducción del 99% cuando la transmisión de empresas no sea a un heredero directo, sino que sea a un empleado de la empresa, pero se garantice esa continuidad de la empresa, sea un empleado que ya lleve, naturalmente, tendrá que cumplir una serie de requisitos, que ya lleve, que realice funciones directivas, que ya lleve años trabajando en la empresa y también, en este caso, tendría derecho a la reducción del 99%. Y se creará una nueva reducción del 30% para una transmisión de empresa para herederos también, pero que bien ahora mismo no se le aplica porque incumplen algunos de los requisitos que establece la normativa estatal, que normalmente es que no realizan bien sea funciones directivas y no tienen una remuneración correspondiente por esas funciones dentro de la empresa, es decir, muchas veces hay en las empresas direcciones profesionalizadas, pero aún así en ese caso no tendrán una reducción del 99%, pero sí tendrán una reducción del 30% para que tengan una factura fiscal y permitir, como digo, mantener ese domicilio en Asturias de esa empresa y también el mantenimiento del empleo. Podríamos poner algún ejemplo, pero bueno, por ejemplo, una empresa que 1 millón de euros que lo hereda como digo, un empleado, pero un empleado que tiene participación en esa empresa, que lleva años trabajando, que lleva años con también funciones directivas, el importe a pagar en este momento no tendría reducción alguna, a pesar de que continúe la empresa, sería de 278.000 euros. Si ahora se aplica la reducción que se fija, serían 765 euros. Y lo mismo si hereda pues eso, 1 millón, hasta ahora el hijo o un descendiente no se podía practicar la reducción porque incumplía alguno de los requisitos establecidos en la normativa estatal, como era el de tener funciones directivas y cobrar por ese tema, no practicaría ningún tipo, tendría que pagar 273.000 euros y, sin embargo, tras la reforma pagaría 118.420, tras la reducción, como decía antes, del 30%. Y, por último, se revisa también la fiscalidad de las donaciones en línea directa con el fin de mantener y reforzar la progresividad de este impuesto en la tarifa, pero no desincentivar la transmisión intervivos frente a la modalidad de sucesiones.